Damos paso al doctor Tomasini, le damos nuevamente las gracias por su tiempo. Tenemos la fortuna de poder contar con él. Damos gracias a Dios por darnos la fortuna de contar con el doctor Tomasini, que es la mayor autoridad en estos momentos sobre el conocimiento animal mental, lo cual es un privilegio. Así que si Dios nos lo brinda es porque nos ha dado un cometido muy importante, que es de darnos a los demás esa caridad. Así que, doctor, muchísimas gracias de nuevo, bienvenido de nuevo y, bueno, pues nos ponemos a la orden. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y pues vamos a continuar con nuestro tema. Esperemos que el día de hoy, aparte de 2 o 3 renglones, podamos avanzar un poco más. A ver, Hugo, ¿nos haces favor del...? Sí, por favor. Bueno. Es contigo, Vanessa. Conmigo. Vamos a continuar. Listo. Estábamos en este diálogo entre Jesús y Judas, donde Jesús le está haciendo pues mención de todo a lo que hay que renunciar si uno quiere dedicarse al espíritu. Y entonces Judas hace la mención de que es casi como matarse, como suicidarse, ¿no? Están en este diálogo y entonces prácticamente ya hemos visto que empieza este tema que es de la soberbia, lo que nos va llevando poco a poco a ese momento de renuncia, de no renuncia a lo nuestro, y que eso puede llevar a la desesperación. Continuamos con el diálogo y dice, siendo así, tú dices que quienes cita la escritura que se mataron hicieron mal. No es lícito hacer violencia a nadie, y ni siquiera a sí mismo. Hicieron mal. Según su conocimiento relativo al bien, habrán conseguido en determinados casos misericordia de Dios. Pero desde que el Verbo ha iluminado con la verdad y dado fuerza a las almas con su espíritu, a partir de ese momento no será perdonado quien muera desesperado. Esto es, aquí empezamos a entrar realmente en el meollo de todo este asunto. No es la vida material lo que importa. O sea, entendámoslo así en forma categórica. Lo que importa es la vida espiritual. Y según lo que nos dice Jesús es, dependiendo del conocimiento de cada persona, en algunos casos, cuando hay un pleno desconocimiento de Dios, de sus verdades, de lo que debemos hacer en esta vida y todo, probablemente obtengan misericordia de Dios. O sea, a pesar de cometer el suicidio, de que es un asesinato, de que es un arrebatarle a Dios los derechos que tiene sobre la vida propia. O sea, pero por las circunstancias y por efecto del desconocimiento del Dios verdadero, podrían obtener misericordia y salvar su vida espiritual. Pero lo que dice después es tremendo, porque dice que desde que Él, el Verbo, vino e iluminó con la verdad y que a través de su vida, de su pasión, de todo lo que Él realizó, le ha dado fuerzas al ser humano, o sea, para vencer todo lo que tenga en su interior. Desde ese momento no será perdonado quien muera desesperado. Y la pregunta es, ¿que no el suicida muere desesperado? ¿Que no es esta desesperación motivada por la soberbia la que lleva al suicidio? Entonces estamos hablando
no de salvar vidas humanas, materiales. Estamos hablando de salvar vidas espirituales. Estamos hablando de salvar almas. O sea, esa debe ser nuestra mayor motivación y ese estímulo es salvar almas para, primero, que no se pierdan y segundo, darle a Dios el agrado, la felicidad de tener a Gloria. esas almas consigo mismo. Continúa. Disculpe, en este contexto que estamos, enlazándolo con el libro de Cielo, cuando le dice el Señor a Luisa que en el último instante Él siempre asiste hasta los más perversos, ¿verdad? Y les da la opción de salvarse. Estas Así es. personas que se quitan la vida, que están desesperadas como tal, en el último momento el Señor también se les aparece. A Entonces, todos. ¿cómo conjugamos eso de que no les perdona cuando realmente les va a dar la última opción en el momento antes de que se encarnen? ¿Cómo podemos conjugar esto? No es que no los perdone. Lo que pasa es que la persona desesperada, o sea, es lo que él llama obstinados. O sea, una persona obstinada en el mal, la desesperación es un mal, es un rechazo total a todo lo que es Dios y lo que es misericordia. O sea, no es que Dios lo castigue condenándolo, sino es la propia persona la que decide condenarse. No sé si esto queda claro. O sea, no es un juicio de Dios. Dios no hace juicios. Entendamos que el punto de la muerte es el punto que él llama el momento de la pesca. O sea, es el último intento del amor divino por salvar a las almas. Y conste que dice salvar a las almas, no dice perdonar a las almas. Entonces, pero la salvación o la condenación debe ser una decisión personal, no es una decisión de Dios. Por eso es que cuando usamos la palabra juicio, malentendemos lo que está pasando. Cuando decimos juicio, pensamos que llega la criatura, el alma, ante la presencia de Él y entonces Jesús le dice, a ver, mira, aquí hay una báscula, pon una balanza, pon tus obras buenas de un lado y tus obras malas del otro. Y para donde se incline la balanza, y eso es lo que vas a obtener. No, eso definitivamente no es verídico. O sea, es la propia persona la que después de haber conocido perfectamente a Jesús, porque lo va a rodear de amor, le va a dar una explicación de todo lo que Él hizo por la criatura, de todo lo que la criatura hizo en el transcurso de su vida, y de haberlo dotado con una razón adecuada para entender las cosas tal y como son, no como cree que son. Y entonces la criatura decide. Pero una criatura desesperada es una criatura que poco entiende. Ese es el grave peligro. ¿Sí? Entonces no hay una contradicción, sino seguimos en el mismo punto. Es la persona la que va a decidir su suerte eterna. ¿Sí te Podemos decir queda claro? sí, podemos decir que la persona que está desesperada y en ese momento se quita la vida no tiene capacidad cognitiva de reconocer a Dios y por tanto no le va a poder decir el sí. Acuérdate que lo dota con una razón adecuada para entender las cosas como son, no como cree que son. Y Jesús dice que solamente los muy obstinados son los que se perderán, pero la desesperación te puede llevar a la obstinación. Entonces, a pesar
de entender las cosas tal y como Jesús se las plantea, en su mismo interior se obstina y dice no, y esa alma se pierde. No es que Jesús la condene, sino es el alma que decide condenarse, decide apartarse de Dios, ¿no? Pues sería uno de los temas fundamentales, doctor, el que deberíamos de trabajar cuando comencemos a tratar con estas personas que están en ese momento. Ahí ya es otra cosa. Esto yo creo que depende de cada persona, depende de la situación. Eso es con lo que ustedes tienen que trabajar. No se puede poner una regla y decir esto, sino depende de cada situación diferente, ¿no? Bueno, seguimos y entonces dice, a partir de ese momento no será perdonado quien muera desesperado, ni en el momento del juicio particular, ni después de siglos de Jena, ni en el juicio final. Jamás. ¿Es dureza de Dios esta? No. Es justicia. Dirá Dios, tú, criatura dotada de razón y de ciencia sobrenatural, a quien creé libre, creíste seguir el sendero que escogiste y dijiste, Dios no me perdona. Estoy separado de él para siempre. Juzgo que debo aplicarme la justicia debida a mi delito. Huyo de la vida para escapar de los remordimientos, que jamás los habría tenido si hubiese venido a mi pecho paternal, y, como has juzgado, vete. No hago fuerza a la libertad que te di. Aquí está lo que comentábamos hace un minuto, ¿no? Entonces, si nos fijamos, lo que está planteando Jesús es prácticamente la soberbia. Dios no me perdona por lo malo, las cosas que ha hecho. Dice, esto dirá el Eterno al suicida. Piénsalo, Judas. La vida es un don y debe amarse. Pero, ¿qué clase de don es? Un don santo, y por esto debe amarse santamente. La vida dura tanto como la carne es capaz de ella. Después empieza la vida grande, la vida eterna, que será de felicidad para los justos y de maldición para los injustos. ¿Es la vida fin o medio? Es medio. Sirve para el fin que es la eternidad. Y si es así, demos pues a la vida lo que le sirva para la conquista del espíritu. Creo que esta frase es algo que deberíamos de tener siempre en cuenta para de alguna manera hacérselo patente a las personas que se encuentran en esta situación. Cualquier persona desesperada, cualquier persona que está pensando en el suicidio, es que tiene la firme convicción de que la vida es un final, es un fin, que todo lo que tenemos, logramos, obtenemos en esta vida es el fin de nosotros. No tiene la concepción de que es un medio para lograr un fin. No tiene la concepción de una vida eterna. O sea, ha perdido prácticamente de vista todo aquello, o si lo tiene distorsionado. Entonces, es algo que se debería de, no sé, de promover, de decir, de hacer patente, que todo lo que pueda suceder en esta vida, nosotros tenemos la facultad
de convertirlo en una moneda para la salvación o en una moneda para la condenación. Y que lo que importa no es lo que estamos viviendo, sino la manera en que lo estamos viviendo. Porque aún en el peor de los casos, o sea, la parte más trágica, la parte de más rechazo que pueda haber, de más olvido, de más traiciones, de más fracasos, puede servir como una moneda de sumo valor para llegar al otro lado de nuestra existencia. Pero eso hay que irlo planteando poco a poco, que la gente pueda de alguna manera imbuir estas ideas en la persona que está desesperada. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para la conquista del espíritu? Continencia de la carne en todos los aspectos, en todos. Continencia de la mente en todos sus deseos, en todos. Continencia del corazón en todas sus pasiones que saben a humano. Mientras que, por el contrario, sea iluminada el ansia por las pasiones que lleven al cielo, amor a Dios y del prójimo, voluntad de servir a Dios y al prójimo, obediencia a la palabra divina, heroísmo en el bien y en la virtud. Las primeras cosas de continencia de la carne, continencia de la mente, o sea, continencia de los deseos del corazón, es para la persona que va a tratar a estas víctimas de estas ideas obsesivas de suicidio, ¿sí? Lo segundo es para el suicida, para el candidato al suicidio. Hay que estimular las pasiones espirituales, hay que imbuir el amor a Dios, el amor al prójimo, o sea, imbuir también ese deseo de servir tanto a Dios como al prójimo. En fin, o sea, en ese párrafo se encierran las dos actitudes, tanto de la persona que atiende como de la atendida. Y luego, simplemente Jesús le dice, bueno, ¿ya te he respondido, Judas? ¿Te basta la explicación? Y Judas aparentemente dice, he comprendido y me basta, pero es muy difícil hacer lo que he comprendido. Tú lo puedes porque eres santo, pero yo soy un hombre joven, lleno de vitalidad. La respuesta clásica de todas las personas desesperadas en este ámbito que estamos tratando. ¿Sí se entiende el por qué? Porque todos creen merecer lo que desean, porque todos están seguros de que lo que ellos piensan es la verdad y todo lo demás definitivamente no tiene sentido para ellos. Sí, Susi. Buenas tardes, doctor, y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hoy me pasó una cosa muy curiosa. Tuve una primera entrevista preliminar con una paciente que estaba en un grado de desesperación. Bueno, tiene un montón de cosas en su vida, ¿no? Como ella misma dice, como que le pasó un tsunami. De hecho, está por perder a sus hijos, perdió a su marido, está en medio de un juicio. Pero fue muy interesante porque en un momento ella dice, me siento sola, me siento que no puedo y no voy a poder sola con todo esto. Y en otro momento, todas estas pérdidas tienen que ver con un error que ella cometió, ¿no? Entonces dice, y no me puedo disculpar por lo que hice. Y yo soy la causa de todo lo que estoy viviendo.
a mí me llamó la atención, ¿no? Porque parecía como el texto de Valtorta, como este texto, solo que no solamente sentía que Dios no la podía perdonar, sino particularmente que ella no se podía perdonar. Por suerte es una persona de fe, que si bien está pasando una desesperación y una oscuridad en su relación con Dios, es una persona religiosa. De hecho, ayer antes de que hoy tuviéramos la entrevista, yo la mandé al Santísimo antes de que tuviéramos el encuentro, y de hecho había ido. Pero me pareció muy particular. Y yo lo que le marcaba era que nadie puede solo. Algunos creen que pueden solos, pero están totalmente equivocados. Nadie puede. Y lo que ella se había encontrado era con una realidad que compartimos todos. Solo con Dios podemos. Y bueno, eso la fue calmando, ¿no? Pero me pareció muy, muy enriquecedor esto, porque esto que estamos viendo de Judas y la soberbia y el no perdón y el estar solo y no poder solo, y ella se sentía desarmada como profesional, como madre, como mujer, como persona, estaba totalmente destruida. En un momento dijo que ella no se quitaba la vida porque era religiosa, pero que realmente en muchos momentos lo ha pensado. Pero era el texto de Valtorta así, puesto sobre la mesa. Bueno, así es. Y esa es una de las constantes en todos. Si tenemos Sí. la paciencia de escarbar un poquito, vamos a ver cómo en el fondo está todo esto, ¿no? Sí, sí. Lo Así interesante es que es. ella lo manifestaba abiertamente, el perdón Bueno, y el no puedo sola. Por eso lo quería compartir con ustedes, ¿no? Porque esto es cierto. pues gracias. Muchas gracias, Susi. Entonces, continúa. Y Jesús le da explicaciones de que Él ha venido por nosotros. O sea, he venido para los hombres, no para los ángeles. O sea, esto es en la respuesta a lo que Judas le dijo, es que tú eres santo. No, o sea, Él viene para los hombres, para el hombre, como diríamos, lleno de esa vitalidad de la que habla Judas, pero esa vitalidad Él lo está poniendo en cuanto a deseos de toda clase, deseos de carne, deseos de morales, deseos de logros, de triunfos, de poder, de tener, en fin. Entonces no viene para los ángeles, viene para los hombres. Entonces, perdón, he venido para los hombres, para hacer de ellos ángeles. El hombre es la perfección de lo creado. Tenía de ángel el alma y del animal la completa belleza de todas sus partes animales y morales. No existía criatura igual. Era el rey de la tierra como Dios es el rey del cielo. Y un día, aquel día en que por última vez hubiese dormido sobre la tierra, se habría convertido en rey con el Padre en el cielo. Esto no tiene mucho que ver con lo que hemos estado tratando, pero creo que nos conviene tener plena conciencia de quiénes somos. Y cada uno de nosotros vale lo que está diciendo aquí Jesús. Y tener presente que todas las personas que acudirán a ustedes tienen este mismo valor, este mismo destino, esta misma función en este mundo, ¿sí? Y también conviene saber qué es lo que ha pasado con el hombre. Satanás ha arrebatado las alas, ¿sí?, al ángel hombre y le ha puesto garras de fiera, deseos ardientes de inmundicia, y ha hecho de él uno que más bien puede llamarse hombre demonio que hombre. Quiero borrar la mancha de Satanás,
destruir el hambre corrosiva de su carne manchada, devolver las alas al hombre y llevarlo otra vez para que sea rey, coheredero del Padre y del reino celestial. Sé que el hombre, si realmente lo quiere, puede hacer todo lo que digo para volver a ser rey y ángel. No os diré cosas que no podáis hacer. En fin, le avanzamos un poquito, Esteban. O sea, no vengo a decirles cosas imposibles, ¿sí? Entonces, creo que con esto podemos tener ya una idea más clara de todo lo que está pasando por la mente, por los deseos, por el alma de la persona desesperada, la persona suicida. ¿Qué es lo que está pasando? Una total y absoluta dependencia del hombre animal. Y del hombre animal que, como dijo Susi, no se puede bastar a sí mismo y que o se vuelve una verdadera fiera logrando todo lo que quiere, pero a base de ese esfuerzo de sobreponerse a todos los demás, sin importar el daño que haga, o se ve frustrado por todo lo que no puede lograr. Dentro de este contexto, o sea, este tipo de personas tiene esta característica. Entonces ahora, ¿qué se puede hacer? Eso ustedes son los que deciden y ustedes son los que tienen la última palabra. Pero en realidad lo que se debe hacer sería empezar a imbuir estas ideas en estas personas y brindarles ese alivio de que entiendan de alguna manera que necesitan ayuda, que no están solos, que Dios los ama, que su vida no se cifra en este mundo, que hay algo superior a este mundo y que todo lo que suceda o esté pasando aquí puede servir de una forma de poder progresar para el otro mundo. Somos ambiciosos en lo que es material. ¿Por qué no estimular esa ambición en lo que es espiritual? No sé qué opinión les deje esto. Doctor, ¿Quiere una alguien tomar la pregunta. palabra? ¿Quién habla? Levanten la mano y así vamos ordenando por el orden de intervenciones. Anika, ¿puede tomar la palabra? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es, en el caso que la persona, porque me tocó una adolescente que no era creyente, ¿no? Ella se declaraba atea. ¿Cómo hablarle de esta vida más allá de esta vida terrenal? Hablarle de Dios. Está usted hablando de evangelización. Bueno, eso sería cuestión de, dependiendo del momento, del lugar, de la persona, de la situación. O sea, empezar con las verdades simples, las verdades más elementales. O sea, si no cree, una persona que no cree, bueno, primero habría que investigar en qué está creyendo. Todo mundo cree en algo, ¿sí? Y por ahí... Doctor, disculpe, es una persona que está en depresión o un adolescente en depresión, ¿sí? Ok. Por eso, ya habíamos hablado un poquito de la depresión. O sea, por eso le digo, ya en los casos particulares es muy, muy difícil que pongamos lineamientos para poderlo tratar. Sobre todo, o sea, yo no tengo la experiencia que tienen ustedes
O sea, yo soy médico, sí, pero soy ginecólogo. No tengo nada que ver con su campo. Entonces, ustedes son las personas que saben cómo empezar a tratar, cómo empezar a dar esas terapias, lo que ustedes llaman terapias breves, para empezar a tranquilizar a la persona, pero siempre con la finalidad de introducir el concepto de Dios, el concepto de confianza en Él, el concepto de que Él los ama, de que Él es el dueño de la vida, de que su destino no es en este mundo, sino en el mundo futuro. O sea, pero esa es como lo que estamos queriendo que quede claro, que todo debe ir encaminado hacia la parte espiritual, no hacia la parte material. Los caminos para llegar a eso son de ustedes, ¿sí? Pero sabiendo cuál es la raíz de todos estos problemas, quizás sea más sencillo el poder orientarlo ya desde el primer instante, irlo llevando por ese camino. No sé si esto esté en lo correcto o no, pero sí me gustaría oír la opinión de lo que estoy diciendo. Sí, sí, gracias, doctor. Así, en algún momento lo he trabajado así, ¿no? Gracias. Doctor, a personas con el perfil que nos decía Anika, personas no creyentes, sean jóvenes o adultos, en experiencias que hemos tenido, de hecho yo hablábamos con Cecilia, de empezar a trabajar más, dar a conocer que el demonio es una realidad que existe, ¿no? Que es uno de los primeros males que hay en la sociedad, en el que se ha dibujado esa figura y parece que es algo inventado, ¿no? Uh-huh. Entonces, en algunas experiencias que he podido tener personalmente de personas que tenían posesión diabólica porque no creían en el demonio, además con sacerdotes, exorcistas nombrados por la Iglesia oficialmente, ha resultado altamente efectivo después para incluso familiares que han empezado a darse cuenta de que hay una realidad de la que no eran conscientes, y es que el mal que existe, porque todo el mundo le conoce, el mal todo el mundo lo conoce y nadie rehuye de él porque es una realidad visible, conocible con los sentidos. Empezar a dar a conocer la existencia del mal, lo que subyace, que es el mismo demonio. Y hay ejemplos vivos de personas con problemas de dejación diabólica, obsesión diabólica, infectación diabólica y posesión diabólica. Entonces, una de las, digamos, uno de los medios que nosotros desde hace muchos años, con personas que han venido apareciendo con ese perfil, ha sido empezar a hacerles conscientes de que existe el demonio, y han sido altamente receptivas. Altamente receptivas porque, como el Señor se vale de todo, cuando empezamos a darnos cuenta de que hay un riesgo de que cuando uno atenta contra sí mismo se va a encontrar con lo que no sabe que existe, ¿no? Entonces, bueno, esta es una experiencia que he tenido ocasión de vivir, de experimentar durante muchos años, desde que tenía yo 27 años y tengo 61, voy a hacer 62 en breve, ¿no? Y ha sido altamente efectivo el hablar del demonio, y hay multitud de documentación que podemos hacer llegar a estas personas para que se den cuenta de lo que está detrás y de lo que está induciéndoles, y quién es el verdadero artífice de su estado mental. Katy, ¿quiere tomar la palabra? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estoy abriendo mi cámara, perdón, que no me abre. Sí. Oh, ya listo.
Bueno, que Dios les bendiga y bueno, doctor, con respecto a lo que usted decía, realmente yo también creo que es lo más importante el poderles, ¿cómo lo dijo usted? Infundir que realmente Dios los ama, que Dios nos ama porque, am, o sea, dentro de nuestras familias, o sea, nuestra gente a veces está en esos estados, precisamente no a veces, todo el tiempo, por ese desapego con su creador, porque puede haber muchísimas razones, o sea, muchísimas razones, puede ser abandono, puede ser el hecho, un trato hacia ellos de los padres o de alguna otra persona que los hizo sentir cada vez menos y menos, que la autoestima se fue dañando tanto, como decimos autoestima, pero sí, esa relación que ellos deberían crear con Dios y, ay, disculpe, y todo eso les va dando como que el yo no soy importante, o sea, pero esa importancia de que va más allá de lo importante, como lo dice usted, material, sino esa importancia de importante para ese creador que te creó por amor, que él dio la vida por ti, o sea, ¿cómo hace falta eso? O sea, infundir el amor de Dios, el que estamos en esta vida trabajando para esa vida eterna, no para esta hay que luchar lo que nos toca y hacer lo que nos toca, pero en lo material, pero la más importante es esa vida eterna que nos hace falta como que tener ese ¿cómo? Enfoque, perdón. Enfoque. Gracias, ese enfoque en que nosotros aquí esto es pasajero, pero como lo dijo usted, o sea, nosotros tenemos las monedas, las podemos utilizar para que sea para nuestra salvación o para que sea para nuestra perdición. Y Así realmente es. ese amor de Dios, el nosotros como personas que nos estamos preparando y que queremos ayudar, el vivir en esa voluntad de Dios para que seamos capaces por la voluntad divina de Dios, de poder transmitir ese Dios que puede vivir en nosotros, ese Dios que nos ama a nosotros y que así como nos ama a nosotros y nos sentimos amados, poder transmitir ese amor de Dios. O sea, no sé Así cómo es, pero explicar. mire, a ver, vamos a recordar las primeras líneas de esta lectura, porque lo que ustedes están queriendo hacer es encaminar hacia el espíritu a una persona. Ese es el fondo de todo. Si ustedes están trabajando para salvar una vida, yo creo que están equivocados. No es esa la finalidad. La finalidad es salvar un alma. Y eso deberían de tenerlo muy, muy claro, preciso. No se trata de salvar una vida, se trata de salvar a un alma. Bueno, Totalmente de si acuerdo, padre. recordamos las primeras líneas de esta lectura, dice Jesús que todo aquel que quiera llevar a otros hacia la vida espiritual debe vivir en el espíritu, no en la materia. Entonces, ¿cuál sería la primera cosa de preparación? Ahora vamos a entrar a la preparación de ustedes. No es el conocer, es el vivir. Es el vivir el espíritu. Es el hacer todo lo que Jesús nos ha ido diciendo, nos ha ido instruyendo, que hay que matar la carne para vivir del espíritu y poder llevar a otros hacia ese camino de vida espiritual. Nadie da lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. No hay vida espiritual en la persona, no puede dar vida espiritual a otros. No puede orientar hacia una vida espiritual. No se trata de conocimiento, se trata de experiencia. Esto también que quede muy claro. Entonces,
Yo creo que el primer punto a partir de ahora es sobre ustedes, no sobre los demás. Sobre ustedes. Empezar a tratar todo lo que están escuchando, llevarlo a la práctica en la vida de ustedes. Y después ya podrán transmitírselo a los demás. De Si acuerdo. ustedes no lo tienen, así que Katy, a tratar de hacer todo Sí, para que usted sea la que viva en el espíritu sí, y luego ya se podrá transmitir el espíritu. sí. Es como Bueno, nos dice que no tengamos miedo al que mata la carne, sino al que mata el espíritu. así Y sí, es. realmente, muchas gracias, doctor. Ándele. María García, puede tomar la palabra. Bueno, muy bendecida tarde. Muchísimas gracias, doctor, como siempre. Dos cosas que quisiera compartir. La primera, las personitas que se encuentran así tan ofuscadas en esos pensamientos tan intensos, diabólicamente incitados por el enemigo, que es algo en lo que ya hemos estado de acuerdo aquí, al menos en este foro. Es muy importante tomar en cuenta lo que aprendimos con Padre Pietro. Padre Pietro nos dijo que hay que tener muchísima caridad con todos los hermanos y para eso es muy, muy saludable poder evaluar la condición del enfermito, pero en su ambiente familiar, social y en su entorno. Y para eso nos dejó unos cuestionarios, les recuerdo, muy eficaces que pueden servirnos cuando menos para sacar un poquito a las personas de ese enfrascamiento. Él nos habló de personas que tienen ciertas medidas en sus estómagos, del tamaño de sus dedos, en fin, cosas que pueden servir de distracción a la persona que puede empezar a escucharnos y empezarse a abrir. Y la segunda es algo que quiero compartir, de que, como dice el doctor Tomasini, la encomienda es salvar almas, no cuerpos. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Les comparto cuando en un momento dado el Señor es tan generoso que quisiéramos nosotros que el alma y la persona se restituyeran juntas y que volvieran a retomar sus estados de vida ideales, de salud incluso física, pero el Señor, para preservar la vida, muchas veces nos va a regalar Alzheimer, nos va a regalar retrocesos infantiles, nos va a regalar incluso en ocasiones eventos externos como un aprisionamiento, un encarcelamiento físico para evitar así que el alma, que la persona se quite la vida. Entonces, esperemos cualquier respuesta de parte de Dios, pero sobre todo en giro, siempre constante en giro, para traer todas las divisas divinas, insisto, en todo lo que tanto se ha desgastado, doctor Tomasini, en explicarnos acerca de traer y revestir a las almas del mismo Jesús. Eso era lo que yo quería compartir el día de hoy. Gracias, María. Clara, puede tomar la palabra cuando quiera. No se le escucha. Debe tener mutado el micro. Bueno, Sí, Sí, le escuchamos. ok. Yo creo que el doctor Tomasini ha dado unos puntos súper claves. Dentro de la psicología, es mucho el razonamiento humano. El Señor me ha llevado al querigma de amor. Ese querigma que es enamorar a todo. Bueno, ahora no tengo pacientes. Como yo les dije la vez pasada, me vine a Estados Unidos, no tengo ningún paciente, pero la gente se me ha acercado y le he dado el querigma de amor. Le he dado los puntos que el Señor quiere para enamorarlos de Dios. Y es como un imán.
a mí en el Walmart, en varios lugares se me acercan y me preguntan. Entonces, y hay gente que viene aquí a mi casa, estoy trabajando con el sacerdote de mi parroquia con los jóvenes. Y como dijo la compañera anteriormente, hay gente que no cree en Dios, dentro de la iglesia que no cree en Dios. Y es enamorarlos de Jesús. Y el enamorarlos de Jesús es que tú te enamores de Jesús. El Señor me ha llevado a este voluntariado y me ha traído también a la divina voluntad y he entendido muchísimas cosas. Gracias, doctor Tomasini. Siempre están mis oraciones. Y es eso, yo creo que ese es el punto. Se puso muto, porque yo no lo toqué. Ya. Lo que dijo el doctor Tomasini, llevarlos al amor de nuestro Señor Jesucristo. Así Más que es. entre el razonamiento, ¿verdad, doctor? Así es. Bueno, pues gracias por el Gracias. testimonio. Gracias, Clara. Juliana, por favor. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quería comentar algo. Primero, pues que a las personas que están en esos estados siempre debemos correrles, acogerlos. Eso es lo que técnicamente aprendemos y debemos hacerlo. Porque eso es una alzada final de la mano, como pónganme en atención, porque de alguna manera la atención es amor, ¿cierto? Y a veces esa manera es una manera en la que estas personas nos están mostrando que necesitan ser amadas. Lo segundo es que no todas las personas, inclusive las no creyentes, son susceptibles de psicoterapias breves o de técnicas o de lo que podamos hacer por ellas, porque por su estructura psíquica no son capaces, o sea, no se da, y es muchas de las personas que uno se encuentra, la verdad, en estos estados, porque su organización, sus experiencias, digamos que han derivado en los trastornos mentales y muchas veces las ideaciones suicidas, los intentos del suicidio mismo hacen parte de esos síntomas que se actúan. Entonces, frente a esto, lo que yo, pues como que en la vez pasada que el doctor nos hizo reflexionar como en esa pregunta, o sea, cuando hablamos de Dios y hay esa resistencia, nos encontramos con un ateo, nos encontramos con alguien así, que cómo podemos hablar de Dios sin decir la palabra Dios. Yo me quedé como reflexionando eso y eso me generó como mucha inquietud, ¿cierto? Porque cómo no le voy a decir la palabra Dios o cómo no voy a decir Jesús. Bueno, en mi reflexión interior, pues yo lo que entendí hasta cierto punto es como que el Señor nos dice que nosotros somos los que tenemos que trabajar más. Entonces es girar, hacer, conocer, nosotros ser esa divina voluntad, ese que hace por ellos. Y a medida que nosotros vamos haciendo eso, el Señor decide por ese paciente y por todos dar las gracias que necesitan. Y muchas veces sé que esas gracias no las vamos a ver nosotros. Y lo último que quería compartir es que, por ejemplo, en mi experiencia, cuando hay una negatividad, una dificultad con encontrar a Dios como nuestro Padre, en mi experiencia, eso es parte como el resultado de la manera en que proyectamos nosotros nuestra propia relación con nuestro propio Padre terrenal. Perdón, están pasando un carro con música. Entonces, a veces es bueno ir averiguando, porque por lo general en ese núcleo primario, ese papá y esa mamá, lo mismo pasa a veces con la relación con la Virgen, que a veces hay unas personas que les dificulta y por eso a veces eligen relaciones sin madre, como nuestros hermanos separados, precisamente porque ahí hay una pregunta, ahí hay una dificultad. Entonces, eso es una herramienta en la que nosotros podemos tener para ahondar cómo es esa relación, cómo ha sido ese vínculo con esa mamá, con ese papá, qué ideas tiene esa persona, cuál ha sido la construcción de ese mundo a partir de esa historia de esa persona, y de pronto encontrar ahí, podemos encontrar muchas veces esa respuesta, y a través de llevarla a darse cuenta de eso, a hacer esa reflexión, y ojalá tal vez a perdonar a esos padres, muchas veces ese movimiento o esa persona se mueve y hace una apertura al Dios papá. Cuando este papá de la tierra, yo lo dejo de juzgar. Cuando
puedo verlo distinto, puedo elevarme a ver a ese Dios Papá, dejo de proyectar mis frustraciones y mis fallas en ese Dios Padre. Pues lo comparto también de alguna manera en mi experiencia con otras personas, en ese aspecto, y mi propia experiencia también. Muchas gracias, Juliana, muchas gracias, muy amable. A ustedes, gracias. Gracias. Araceli, puede tomar la palabra cuando quiera, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, Sí, yo sí. soy psicóloga, doctor, y en un principio le pregunté qué tipo de técnicas íbamos a usar. Y usted claramente nos dijo, y se me quedó muy bien grabado, que aquí lo de psicólogos no nos iba a servir, que teníamos que trabajar directamente en la divina voluntad, que nosotros íbamos a hacer el propio Jesús. Pero también entendí, a raíz de eso, que debemos de ir tomados de la mano de la Santa Iglesia Católica. En mi caso, yo me he apoyado con mi sacerdote, empecé a dar terapias de manera presencial y la gente llegaba, pero yo los trataba como psicóloga, tomado de la mano de mi sacerdote, que les como un plan de trabajo era que hicieran una confesión de vida y que además ofrecieran una misa por su salud cada vez que iban a terapia. A raíz de esto, hablé con mi sacerdote, cambié de párrocos, 2 párrocos, les hablé de la divina voluntad, les hablé de las 24 horas y rotundamente me dijeron no. Llegó recientemente el sacerdote, que ahí es donde vi la gracia de Dios, que cuando me dice, va a ser el jubileo, que fue la semana pasada, y quiero que participes, quiero que me digas qué se va a hacer, lo primero que se me ocurrió fueron las 24 horas de la pasión. Y el Padre, como una bendición, me dijo, adelante. Yo estuve en el Vaticano y conocí a Luisa Picarreta. Me gusta cómo escribe, me gusta lo que dice. Cuando yo regresé del Vaticano, mi obispo me dijo, no, porque todavía no está aprobado. Y entonces le saqué el libro y le dije, Padre, esto ya está aprobado, tiene una imprimatura, está en proceso de beatificación. Y todo lo que usted nos ha enseñado en ese momento entendí porque lo había aprendido. Y me dijo, adelante. Entonces, durante el jubileo, durante las 40 horas, estuvimos reflexionando las 24 horas de la pasión. Por primera vez, entendí claramente lo que son los giros. Y entonces, cuando estábamos leyendo las lecturas, yo sentía que toda la ciudad, porque estoy en Puebla, toda la ciudad en ese momento, yo la sumergí en la eternidad y en cada pasaje de la pasión de nuestro Señor Jesucristo se unía toda la ciudad y la raza humana. Entonces, el Padre mismo dio testimonio que los frutos de ese jubileo era que empezaban a llegar jóvenes al punto de suicidio, mamás desesperadas, y que él como una labor que es como parte de su labor, les hablaba de la palabra de Dios y todo. Entonces, es como entender por qué existe la divina voluntad y cuando nos apegamos a ella y cuando trabajamos tomados de la mano de nuestro sacerdote, se hace más fácil poder ayudar a las personas. Entonces, entendí la importancia de las 24 horas de la pasión, porque tú sumerges ahí a todos, hombres, mujeres, niños, familias, todos, con tantos problemas que a veces no tenemos ni idea, y se empiezan a dar los frutos. Entonces, ese es mi como testimonio y lo que yo les puedo compartir, ¿sí? Que si quieren... Muchas gracias, Araceli. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Araceli. Muy amable. Muchas gracias. Dulce, ¿puede tomar la palabra, por favor? Sí, muchas gracias. Bueno, mi pregunta es precisamente lo que dijo el doctor Tomasini en relación a que nosotros nos tenemos que aplicar en vivir la divina voluntad. Yo, en mi caso muy particular, siento que apenas si hago actos, o sea, que digo, bueno, como explicabas tú en alguna ocasión, Jesús ven en mí y toma esta pluma y escribe, ¿no? Y de pronto me resulta un poco conflictivo saber si estoy realmente ya
más allá o realmente sigo en palitos 1 y plastilina 2, o sea, a nivel kinder o pre-kinder, una cosa así, y es la parte que me interesa, o qué más tengo que hacer, porque bueno, hasta estoy aquí, gloria a Dios, Dios sabe por qué, bueno, sabe del interés de las cercanas que quiero trabajar por ellas porque tienen esta semilla, y que estoy dispuesta, pero no sé, insisto, siento que estoy en el prekinder, en el maternal. Pero no se lo y- pregunte, no se lo pregunte. Simplemente siga adelante. Ok. El preguntar, el querer saber si está más allá o más acá, o en el prekinder o en el kinder, eso definitivamente es desde su voluntad humana. Por lo tanto, usted misma está poniendo un obstáculo a la acción de la divina voluntad. La voluntad Ok. humana tiene que ceder su lugar a la voluntad divina. El que haga usted una vida en la divina voluntad depende de lo que, bueno, creo que ya han tratado, el martirio de la atención continua. El martirio de la atención continua quiere decir el estar con la intención de estar unida a la divina voluntad y con la intención de no darle vida a su voluntad. Nada más. Y no lo necesita hacer en cada acto, ¿de acuerdo? Porque no va a Sí. acabar. Usted tiene actos conscientes, tiene más de lo que puede estar siguiendo a cada instante. Tiene actos de ver, actos de escuchar, actos de pensar, actos de estar, no sé, sentada, parada, caminando, corriendo, acostada, como sea. Eso no funciona, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, simplemente poner la intención de vivirlo todo en la divina voluntad y nada más. Y no se preocupe si está haciendo vida o está haciendo actos. Lo que cuenta es su intención y eso es lo que la va a ir cada día poniendo más cercana a la vida continua en la divina voluntad. Pero los actos también son efectivos. Cada acto es acto divino, es un acto completo para Dios, completo. Él quisiera recibirlos continuamente, pero si no puede, bueno, cuando menos, recibirlos de vez en cuando. Muy bien, gracias. Ándele. Bueno, pues ahora sí, creo que ya, Jesús. Sí, pues doctor, pues una vez más le damos las gracias. Estos encuentros tan enriquecedores que tantos nos están aportando. Y me quedo con lo, para mí, lo más fundamental de esta práctica del doctor, que ha sido el que tenemos que empezar por nosotros. Y nosotros no podremos dar lo que no tenemos. Entonces digamos, ese martirio de la carne, de los sentidos, del pensamiento, de la lengua, que tanto se nos va a todos, ¿verdad? De prestar atención a lo que nos debemos. Es decir, tenemos que empezar por nosotros, por esa mortificación de los sentidos, del que habla el Señor ya en el libro del cielo, ¿no? Ya en el libro 1, ¿no? Entonces, me quedo con eso, lo comparto con ustedes, para mí es lo más importante del día de hoy, que empecemos a trabajar por nosotros para que podamos después ser ejemplo de los demás, podamos vaciarnos cuanto antes para que la voluntad divina empiece verdaderamente a servirse de nosotros para obrar y poder ayudar a los demás. Pues doctor, muchísimas gracias nuevamente, que el Señor le siga concediendo la lucidez y la salud y que nos pueda seguir usted acompañando durante mucho tiempo. Que Dios lo siga bendiciendo. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Hasta luego a todos.